todo eso que él acaba de decir es la misma retórica que sale del Partido Comunista de Cuba. O sea, eso es lo mismo que te enseñan en todas las escuelas de Cuba, que se exportó a diferentes países, y por eso es que Dani te dice exactamente palabra por palabra, porque no te creas que esto Dani lo dijo porque él se sentó y analizó y llegó a conclusiones. No, 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 no. Esto que tú acabaste de escuchar de Dani, eso es lo que escribió Polanco, el Goebbels de Cuba. Sí. Polanco, eso lo escribió él. Y se lo dio a todo el mundo. Y de ahí es de donde lo sacó. Esta gente se creyeron todo ese cuento y esa propaganda. Tú quieres hacer una revolución comunista, vaya y hágala. Tú quieres robarle, expropiarle a gente que se esforzó en tener su negocito particular. Siéntate completamente libre de hacer eso, mi hermano. Pero cuando eso suceda y tú expropies a ciudadanos dominicanos, a ciudadanos americanos, a ciudadanos jamaiquinos, por ejemplo, para tirarte 3 países que me vinieron a la mente, y luego esos países rompan relaciones contigo, entonces no te me quejes, hermano, apechuga. Y sí, la hiciste, perfecto. Ahora mira, apechúguese. Vamos a darle entonces al bloqueo. Rapidito con este video, él lo que va a explicar en este video es por qué hay que llamarle bloqueo y no embargo. Eso es lo que él trata, lo que quiere venir a explicar, porque él dice que embargo no. Embargo es una palabra muy suave, es como una caricia, es algo burocrático, como un poema. Es un bloqueo, porque ahí verán eso. Pero bueno, eso es lo que él quiere decir en el video. Él te va a decir por qué es un bloqueo y no un embargo. Entonces le ponemos aquí, porque este tipo yo si no me lo fumo en uno de velocidad, ni borracho. Oye, suscríbete y comparte y comenta, porque esto es realmente un suplicio. echarse a este tipo. Suscríbete, comparte y hazte parte de la familia. Vamos a ver qué nos cuenta Dani de por qué hay que llamarle bloqueo a lo que hay en Cuba. No está aislada porque sí, sino porque por más de 60 años este bloqueo le ha impedido desarrollarse plenamente, la ha separado del mundo y ha multiplicado muchos de los problemas que enfrenta hoy. Pero el gobierno estadounidense, titulares y la derecha lo llaman un simple embargo. Una palabra tibia, burocrática, casi inofensiva. Porque claro, embargo suena mucho menos cruel que condenar a 11 millones de personas a vivir sin medicinas, sin repuestos y sin acceso. A ver, antes de seguir, Sergio, explica ahí qué es lo que es un embargo. ¿Por qué es que se le llama embargo? Rapidito. Oye, antes de eso, ¿tú te has fijado? Tiene un reloj bonito. Hecho por la fuerza proletaria. No, por la fuerza proletaria, porque ajá, no, sí, ese reloj es proletario. Sí. Primero que hay que partir de qué es lo que es el bloqueo. Bloqueo es algo que, bueno, la palabra lo dice, impide, te bloquea, no deja pasar. Macho, de esto se ha tocado bastante. De esto hemos hablado constantemente. Si entras aquí al canal, vas a ver cuando estuvimos hablando sobre el petróleo que recibe Cuba de México, todo lo que recibió de Venezuela, las regalos, por así decirlo, que le hizo Podemos, le hizo el gobierno de España a Cuba para el 11 de julio. Esto ya, el tema del bloqueo ya está bastante gastado, pero hay que hacer esto, y esto es necesario porque a este tipo de personas la gente lo sigue, la gente que lo sigue, y se creen esa retórica. Entonces, vamos a ver según él qué es lo que es bloqueo y qué es lo que es embargo. Yo lo tengo bastante claro. El embargo es conjunto de sanciones, pero no estamos hablando de que Cuba está rodeada por una, a ver, en estos precisos momentos, tiene cierta presencia bélica, por así decirlo, pero todavía no está bien claro, todavía no estamos hablando de una invasión. Eso es tema para otro video. Pero estamos hablando de este momento. Pero históricamente, Cuba ha tenido perfectas relaciones con el mundo entero. Cuba importa, Cuba exporta, pero lo peor de todo, importa y exporta de los mismos Estados Unidos. Eso vamos de los mismos. Entonces, hoy vamos a traer ejemplos porque mira, desmenuzar, tumbarle los argumentos a este tipo de personas es muy fácil, porque es que la práctica
El criterio de la verdad los desmiente. Entonces, vamos a darle, vamos a ver cómo él enfoca esto. Para no ir muy lejos, un bloqueo fue lo que le hizo Trump a Venezuela días antes de capturar a Maduro. Eso fue un bloqueo. Y el único bloqueo que ha habido en Cuba fue cuando la crisis de los misiles, que Estados Unidos literalmente... Y que para eso, ojo, no fue un bloqueo económico. Venezuela continuó comerciando, solamente se embarcaron los barcos que... Fue un bloqueo al petróleo. El petróleo, exactamente, ¿no? Las cosas como son. Y el único bloqueo que sí tuvo Cuba fue cuando la crisis de los misiles, que Estados Unidos sí movió fuerzas y rodeó a Cuba. Y bueno, ahí por poco se arma la Tercera Guerra Mundial. Bueno, vamos a ver qué nos dice nuestro amigo. Acceso al sistema financiero internacional. Y ojo, no es ninguna teoría conspirativa. Aquí tengo los documentos desclasificados del propio gobierno estadounidense, que pueden encontrar en la página de archivos de la NSA, donde queda claro que desde el inicio el objetivo de Estados Unidos era crear hambre y desesperación en el pueblo cubano, para que caiga el gobierno. Entonces, ¿qué vive realmente Cuba? ¿Un embargo unilateral o un bloqueo global diseñado para rendir a un pueblo entero? Hoy te lo muestro con pruebas. Bajo la dictadura de... Ya tú sabes cuáles son las pruebas, ¿no? Sí. Wow. Fulgencio Batista, Cuba era poco más que un casino y un burdel al servicio de las mafias y corporaciones estadounidenses. El 70% de las tierras fértiles estaban en manos de latifundistas y empresas extranjeras. 1 de cada 4 cubanos era analfabeto y la miseria convivía con el lujo obsceno de la Habana nocturna. En 1959, la revolución... Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis rapidito. Todo eso que él acaba de decir es la misma retórica que sale del Partido Comunista de Cuba. O sea, eso es lo mismo que te enseñan en todas las escuelas de Cuba, que se exportó a diferentes países, y por eso es que Dani te dice exactamente palabra por palabra, porque no te creas que esto Dani lo dijo porque él se sentó y analizó y llegó a conclusiones. No. Esto que tú acabaste de escuchar de Dani, eso es lo que escribió Polanco, el Goebbels de Cuba. Sí. Polanco, eso lo escribió él. Y se lo dio a todo el mundo. Y de ahí es de donde lo sacó Dani. Porque es, ya te digo, coma, punto, tilde, exactamente como se dice, como se enseña en Cuba. ¿Qué es lo que había antes en Cuba? El desastre absoluto era lo que había antes del 59. Y lo que vino después fue el paraíso, la maravilla. Más adelante tengo daticos sobre qué pasaba en Cuba. Yo me río, ¿sabes por qué me río? Porque todo lo que él menta existe hoy también, incluso peor, de que sí, no. vida nocturna de las cubanas, hermano, peor. Tú no eres capaz de imaginarte cómo es la vida nocturna de las cubanas, como él lo aumenta. Todo lo que tú mentaste todavía sigue existiendo con la revolución, incluso peor. Entonces, dale, métele. Vamos a seguir avanzando. Derrocó a Batista. Y Fidel Castro llegó al poder con un programa claro: nacionalizaciones, reforma agraria y el fin de la vieja élite criolla subordinada a Washington. Y claro, como era de esperarse, la reacción... Y aquí él dice la primera mentira del video. Bueno, a ver, lo anterior también era una mentira, pero bueno, esta es una más gorda. Él dice que Fidel venía con un programa claro de nacionalizaciones, etcétera, etcétera. Los fragmentos de video donde Fidel te habla de ese programa claro que él tenía antes del triunfo de la revolución, ¿qué es lo que él decía de qué era su revolución? Tengo como 3 fragmenticos. Vamos a darle ahora para que no se vaya la idea. Pero él dice, sí, programas claros de nacionalización, de, ¿cómo se llama? ¿Qué fue lo otro que dijo? Bueno, programa clarísimo comunista. Reforma agraria y el fin de la vieja élite criolla. Reforma agraria. Reforma agraria y fin de la élite, no sé qué cosa. Todo estaba clarísimo. Más claro yo creo que pocas cosas, Sergio. Da una muelita ahí para buscar eso, que yo lo tengo aquí, pero no lo tengo tan en punta. Es lo que tú dices. Mira, esta gente se creyeron todo ese cuento y esa propaganda. Hermano, Cuba para esos tiempos era un paisazo, a pesar de los pesares, porque mira, muchas ciberclarias vienen a atacar. No, porque ustedes pintan Cuba antes de la revolución. Estábamos conscientes que Cuba seguía siendo víctima de una dictadura. Lo que pasa que, mira, si fuera en última instancia escoger dictaduras, mira, yo prefiero eso de Fulgencio Batista, a pesar de los pesares. Porque que esta es peor. Esta tenemos los mismos problemas agudizados y más problemas. Pero bueno, Fidel Castro vino con un programa claro. Vamos a ver cuál es el programa claro de Fidel Castro. Bueno, con decirte, contexto rápido. Esto fue antes del triunfo de la revolución. Esto fue un señor que se llama
Like Moses, que le hizo una entrevista a Fidel antes del triunfo de la revolución. Esto fue en la Sierra. Vamos a ver qué nos cuenta Fidel de su programa político. What is your political philosophy? Are you a communist or a Marxist? There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice Yo tengo que in reírme, a well-planned economy. Well, un mentiroso, era un mentiroso compulsivo. O sea. Dime qué tú crees de ese programa claro que él tenía de nacionalizaciones y de todo eso. Era un mentiroso patológico, brother. Y como dice Dani, con su cara muy amplia, vino con un programa claro de nacionalización. Hermano, si él hubiese venido desde un principio con ese programa claro, como tú dices, créeme, no hubiese habido revolución. Quizás. Exacto. No hubiese habido, para nada. Él engañó ahí a Malanga, Antanga y el puesto de vianda. Pero bueno. Mira este otro fragmento. Ya esto es con la revolución en el poder recientemente triunfada en una entrevista, creo que esta es en Estados Unidos. Pero mírenlo. In 18 months or so, there will be free elections in Cuba. When this time comes, will all political parties be allowed to run candidates in these elections? Yes, of course. All political parties, including the directorial. Of course, if we don't give free to all the political parties to organize, we are not a democratic country. We have fought for the democracy here and for the free. Mucha democracia. The freedom of our people. We don't want to stop and to put any difficulty to anybody. We believe in democracy. Why will it be necessary to wait 18 months before free elections can be held? Well, do you think it is good for the Cuba now, when all the people what want is peace, when all the people that what want is that the government repair the mistakes and the barbarity of the before government? Don't you believe that our country at least 1 year to work? Do you believe that between ¿Qué clase de cara, man? Political party is it possible? ¿Qué clase de cara, brother? If we give a free election tomorrow, we win because we have almost all the people. A ver, ahí tenía razón. Ahí sí tenía Hasta ahí. Than 18 years, because after 18 years, I am sure many people are going to be tired of me and of everybody, because people die very, very fast. También tenía razón, la gente se cansó. Se cansó, ahí tenía razón. But do you feel that you would rather have almost over a year in order to consolidate things before free elections are held? I think it is good at about 18 months, not more and not less. Hay una canción de Joan Manuel. Spoiler, no hubo elecciones. No, después de esos 18 meses, él siguió en el poder, no hubo elecciones, y entonces después de eso, después que ya él tenía afianzado ahí el poder, ahí bien arreguindadito, entonces ahí se vino con su plan bien claro de nacionalizaciones y de todo eso. Saque usted sus propias conclusiones de esto que tú acabas de ver. No me queda de otra. Oye, hermano, confiar en un comunista, vaya, prefiero confiar en una mujer de moral dudosa primero que confiar en un comunista. Yo tenía un socio que decía que, por ejemplo, en los periódicos cubanos, la única verdad que venía era la fecha. Sí. De ahí en fuera, hermano, mira, ni un tantico así se puede confiar en los comunistas, hermano. Confiar en los comunistas estás vendiendo tu libertad, brother. Son mitómanos, son mentirosos compulsivos. Y tipos como estos caen. Redondito. Yo traía el video, pero no lo voy a poner porque para cuestiones de tiempo. Pero también traje el video de Chávez, que también Jorge Ramos le hizo una entrevista a Chávez
y usted va a expropiar. No, ¿quién dice? Cuidado si yo expropio cualquier cosa, ¿no? Y si la gente vota en su contra, usted va a entregar el poder. Faltara más que yo me quede ahí en el poder. Tú estás loco, chico. Yo no sé de dónde tú sacas esas ideas. Son igualitos, porque para llegar al poder tienen que mentir, porque a nadie le gusta el comunismo, mi hermano. Por eso el comunismo se impone. De la única manera que se puede imponer es mediante la fuerza y la represión. No hay otra forma de hacerlo, y mucha manipulación, porque después el gobierno se dedicó, Polanco de por medio, a manipular, a adoctrinar a todas esas cabecitas. Sí, porque a mí me da gracia, porque este tipo él le hace una crítica a unos muñequitos ahí que habla del liberalismo y eso, que es un canal de YouTube ahí que lo pone. Y él te dice que si eso es adoctrinamiento desde la derecha. No, hermano, eso no es adoctrinamiento, eso es un programa que creó un random ahí, que está en un canal de YouTube, que si tú lo quieres ver, lo ves, y si no quieres ver, no lo veas. Adoctrinamiento es que yo vaya a la escuela y tenga un currículo bajado desde el Partido Comunista diciéndome lo que yo tengo que decir y qué no decir. Eso es adoctrinamiento, porque es obligado, porque yo no lo escogí. Esa es la diferencia, pero bueno, yo sé que esta gente no entiende mucho de estas cosas. Subordinada a Washington. Y claro, como era de esperarse, la reacción estadounidense fue inmediata. En 1960, Eisenhower recortó la cuota azucarera, la principal fuente de ingreso de la isla, y suspendió exportaciones. Qué malos, malvados norteamericanos que después de que le robaron en su cara, coño, cortaron la cuota azucarera. Qué malos son. Es que eso también diera para un video mucho más largo, explicar las razones del comunismo, que es la parte que ellos obvian. Las razones de los otros. ¿Por qué Cuba? Porque a Cuba se le sanciona. No se le sanciona de... Tú hiciste un video genial sobre eso. No se le sanciona porque sea comunista. Algo hizo Cuba que se le sancionó. Pero bueno, para no extender tanto el video. No, mira, yo voy a decir una cosa, entonces ahí voy a dejar pasar un tiempo largo, porque es que es muchas cosas. Mira, con esto hay que también dejarse de infantilidades, mi hermano. Y hay que ponerle el pecho a las decisiones que uno toma. Cuando tú tomas decisiones, como buen hombre que tú eres, esas decisiones vienen con consecuencias, siempre. Muchas veces son consecuencias buenas, pero muchas veces son consecuencias malas. No se puede tener todo en la vida, no se puede ser completamente feliz. Así es como funciona. Tú quieres hacer una revolución comunista, vaya y hágala. Tú quieres robarle, expropiarle a gente que se esforzó en tener su negocito particular. Siéntate completamente libre de hacer eso, mi hermano. Pero cuando eso suceda y tú expropies a ciudadanos dominicanos, a ciudadanos americanos, a ciudadanos jamaiquinos, por ejemplo, para tirarte 3 países que me vinieron a la mente, y luego esos países rompan relaciones contigo, entonces no te me quejes, hermano, apechuga. Y sí, la hiciste, perfecto. Ahora mira, apechúguese. Porque, concho, yo sinceramente, Sergio, quisiera algún día que alguien antiembargo viniera o en directo o me lo pase por privado o lo que sea. Que me responda esta pregunta. ¿Qué tú esperabas que hiciera Estados Unidos con lo que sucedió en Cuba? ¿Que tú querías que hiciera Estados Unidos con eso? Exacto. Le expropiaste a sus ciudadanos, a ciudadanos de ellos, sin el debido proceso, sin indemnización, sin nada de eso. Da gracia que Estados Unidos no te invadió y te aliaste con su principal enemigo en plena Guerra Fría, creaste una crisis de misiles que por poco se arma una tercera guerra mundial y tú declaras a Estados Unidos como tu enemigo. Cuba lo hizo. ¿Por qué Cuba querría negociar con su enemigo? No entiendo esa tontería de que entonces Estados Unidos le puso un embargo o Tácata le quitó la cuota azucarera o Rácata le contaminó unos cargamentos de azúcar. Hermano, están en guerra. Yo quisiera saber si los comunistas entienden el concepto de lo que es estar en guerra con otro país. Exacto. Es eso. Es un país que va a venir a joderte y tú también lo vas a joder. Porque mira que Cuba hizo también cosas para joder a los Estados Unidos, que le metió espías, los cinco antihéroes que metieron para allá, más otros más espías. O sea, yo también tengo por ahí que ni lo voy a sacar
porque para no alargar tanto, pero yo también busqué las cosas que le hizo Cuba a los Estados Unidos, ¿me entiendes? Entonces, hay que dejarse de infantilería, hay que empezar a tomar responsabilidad de las cosas que uno hace y de las consecuencias que traen tus decisiones. Es eso. Lo que hizo Estados Unidos con Cuba es consecuencia de las acciones que hicieron Cuba. Si a ti alguien te roba, te estafa, tú no quieres saber de esa persona. Y si tú tienes una amistad tuya que está en negocios con esa persona, tú no quisieras que esa amistad estuviese en negocio con esa persona. Es así, tan sencillo como eso. No tengo más que decir con respecto. Y a pesar de eso, todavía se sigue comerciando de aquí. Hay compañías con licencia. Ay, sí, ¿no? Estados Unidos es el quinto socio comercial de manera general y el primero en comida. O sea, exacto, la gran mayoría de lo que se come en Cuba sale de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué bloqueo tú me hablas, hermano? Seguimos, que todavía vamos por 1 minuto y pico. La expropiación de compañías norteamericanas. 2 años después, Kennedy firmó el embargo total. Cuba quedaba sin acceso a su socio comercial histórico, sin financiamiento internacional y con sus activos congelados en bancos de Estados Unidos. A child with cold hands, a home with no roof, a bed. El objetivo estaba escrito en blanco y negro. Un memorando del Departamento de Estado de 1960 ordenaba crear hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. No es una conspiración, no es propaganda, es la política oficial de Washington desde entonces. El bloqueo no nació para defender a la democracia. Que según algunos dicen que no fue una política como tal, fue una recomendación, ¿no, Sergio? Exactamente. Lo más seguro que se está haciendo referencia al memorando Marjorie ese, que es simplemente un tipo dando una opinión. No es una directriz a seguir, no es una orden ejecutiva. Que, a ver, obviamente, cuando se sanciona a Cuba es con un objetivo, es sancionarte. Exacto. No, porque ahora Estados Unidos quiere un cambio de régimen. No, a ti se te está sancionando. Por lo que acabaste de explicar. Entonces, no hay manera, hermano, de justificar lo injustificable. Exacto. Entonces, no me vengan con eso de que Estados Unidos lo que busca es un cambio de régimen. Mira, si Estados Unidos, Dani, si Estados Unidos realmente quisiera un cambio de régimen en Cuba, hermano, ¿tú crees que iba a esperar 60 años? ¿Tú crees que Estados Unidos no tiene el poderío militar, económico para hacerlo? Lo acaba de hacer vaya, se sacó al dictador de Venezuela en cuestión de 2 horas. ¿Cuánto duró la operación? No sé, unos minutos. 2 horas. 2 horas. Como 2 de la mañana y a las 4 anunciaron que... Entonces estos es lo que se llenan la boca de que a Estados Unidos lo que le duele es que hicieron una revolución socialista en su Estados Unidos no le importa nada eso. Si realmente fuera la aspiración, de Estados Unidos cambiar el régimen en Cuba. De hecho, hace unos minutos antes de nosotros empezar la directa, Mauro y yo lo conversábamos, porque ahora Donald Trump amenaza a los países que comercien con o que faciliten petróleo a Cuba, los amenaza con subirle los aranceles. Y yo digo, hermano, acaba de hacerlo, no hay necesidad de alargar tanto el sufrimiento. Si tú puedes hacerlo, tienes todo el poderío. Entonces, ¿para qué alargar el sufrimiento? Mira, si te duele la muela, acaba de sacarlo y ya, para el carajo. Si realmente existiera una voluntad que de momento parece que existe, pero parece que todavía no se ponen de acuerdo en el método. Si en 60 años hubiesen querido un cambio de régimen en Cuba, mano, lo hubiesen hecho. Tan sencillo como eso. Cuba no es prioridad, no le interesa lo más mínimo a los Estados Unidos. Basta ya de esa narrativa y de esa retórica. No se sustenta con nada. No. Entonces, punto. No. Seguimos. Hay que profundizar mucho en sino eso. para castigar la osadía de una isla que se atrevió a desafiar al imperio. ¿Cómo esperan que un modelo político y económico prospere si nunca le han dejado desarrollarse en igualdad de condiciones? Pero bueno, con un socio como la Unión Soviética, Cuba pudo maniobrar el bloqueo durante décadas. El bloque socialista internacional garantizaba petróleo, maquinaria, fertilizantes y alimentos subsidiados, mientras la isla exportaba azúcar y níquel a precios estables. Ese intercambio preferencial sostuvo un nivel de crecimiento inédito para un país tercermundista de América Latina. La mejor época de la economía cubana fue entre el 75 y el 85, tanto así que tuvieron una tasa de crecimiento del 4.1%. En comparación, la tasa de crecimiento de América Latina en la época... Una tasa, por cierto, inflada, porque ese crecimiento es a raíz de todo lo que le dio la URSS, no por una... Sí, ahí cuando él se va a contradecir ahora en un momentico. Porque, hermano, si para países desarrollados crecer, lo que crecen es 1 y pico, 2 a todo meter, Cuba creció un 4.1, hermano.
Exacto. Es que la URSS le dio el equivalente a 5 planes Marshall. Un plan Marshall recuperó Europa entera y la URSS le dio el equivalente a 5. Y ahí es cuando yo te digo, ¿por qué Cuba no aprovechó toda esa cantidad de dinero y desarrolló la isla? ¿Ves? Esas son cosas que yo me pregunto, ¿eso es bloqueo o no es bloqueo? ¿Qué hizo Cuba con ese dinero? Porque ahí no hay bloqueo, pero bueno. Era de apenas 1.2%. Había carencias propias de una economía bloqueada, sí, pero también había certezas. Nadie se moría de hambre, la criminalidad era mínima y la salud y la educación eran gratuitas y universales. Pero todo se vino abajo con el derrumbe de la URSS y la desaparición del Consejo de Ayuda Mutua Económica, el CAME. Entre 1989 y 1993, el PIB de la isla se desplomó en un 35%. Las importaciones de combustible. Lo que te demuestra que ese crecimiento que tenía Cuba es la contradicción, ya él mismo se deja en evidencia. O sea, él mismo dice, por eso te digo, este tipo de gente lee cosas y luego no las entiende. Te acabas de responder tú mismo de dónde vino ese crecimiento. Si se cae el CAME y se cae toda la economía y se derrumba la economía de Cuba, es porque ese crecimiento económico fue a raíz de chuparle la teta al CAME, que es lo que ha hecho la dictadura en Cuba toda su vida. Se redujeron a la mitad. Mira, es que hay que dejarlo hablar porque fácil. Sí. Amanecemos aquí, es que es una provocación tras provocación, pero todavía esta gente sigue con la turra de educación gratis. Tenemos que seguir trabajando. La educación gratis no existe, pero es que esta gente todavía sigue con eso de que todavía hay que proveer al pueblo con una educación gratis y de calidad. No existe nada gratis, hermano. Exacto. Alguien lo está pagando. Ya cambien ese tema. Pero bueno, déjalo hablar porque esto se... colapsó. Así empezó el periodo especial. La isla quedó a oscuras, apagones de más de 10 horas diarias, transporte paralizado, gente movilizándose en bicicletas y una dieta reducida a lo esencial, que provocó desnutrición y pérdida masiva de peso en la población. Y en medio de esta crisis, Washington jugó otra carta sucia de su guerra económica. Con la ley de ajuste cubano y la política de pies secos, pies mojados, cualquier cubano que lograra llegar a Estados Unidos recibía residencia automáticamente. A Washington no le importaban las condiciones del viaje de estas personas. Al contrario, fomentó migraciones peligrosas para convertirlas en espectáculo político. Le importaba más desacreditar al gobierno cubano, mostrando al mundo que su gente huía del comunismo que la seguridad de los migrantes. Mira, aquí yo te puedo aceptar de que a los políticos norteamericanos no le importaban los migrantes cubanos. Eso yo te lo puedo aceptar, ni cómo llegaban ni eso te lo puedo aceptar. Pero, macho, eso es echarle la culpa a Estados Unidos de la emigración. Hermano, los 7 millones de venezolanos que se fueron producto a las políticas socialcomunistas que se metieron en Venezuela, fue por culpa de eso. Porque qué casualidad que si tú analizas los mayores éxodos de la historia de la historia moderna, fue en la Unión Soviética, comunismo, en China, comunismo, en Vietnam, Camboya, eso, comunismo, en Cuba, comunismo, en Venezuela, socialcomunismo, de la Alemania oriental para la occidental. Eso no lo soñamos, mi hermano, eso sucedió. Entonces, qué casualidad que todos son del mismo sistema, compadre. Eso, o sea, tú de verdad, gente como Dani, lee esas cosas y no se dan cuenta de este tipo de cosas. ¿Por qué emigraban los alemanes de la República Oriental? Porque Estados Unidos puso la ley de ajuste cubano. Dani, compadre, eleva el nivel, hermano. Déjalo las infantilerías. Yo creo que le estás exigiendo mucho. Miles de muertes. Pero bueno. En el estrecho de la Florida. Así estalló el éxodo masivo de los balseros de 1994, cuando decenas de miles se lanzaron al mar en embarcaciones precarias, empujados por la escasez interna y atraídos por beneficios que ningún otro migrante en el mundo recibía. Esto fue el periodo especial en tiempos de paz, marcada por la escasez extrema, la incertidumbre y un asedio económico que buscaba quebrar no solo la economía cubana, sino también la esperanza del pueblo. La supervivencia dependió tanto de las medidas estatales como de la creatividad popular, organopónicos urbanos para producir alimentos, medicina natural y comunitaria para reemplazar fármacos bloqueados y redes de solidaridad entre los vecinos para sostener la vida diaria. El contraste era brutal. De un modelo sostenido por el comercio internacional socialista, Cuba pasó a un aislamiento casi total por el bloqueo estadounidense. O sea, ¿Qué cantidad de anuncios tiene el comunista? Ellos están cambiando hace poco tienen que estar cambiando porque a mí también me está saliendo bastante anuncios. Hasta 3 a veces. A ver, hay un detalle, cuando a ti te salen bastantes anuncios porque vives en un país bastante pudiente, también es. Muchos repiten. Ahora vamos a ver. Bueno, ahí él hace un preámbulo de la situación en Cuba, básicamente, con más sombras que luces, porque realmente
está bastante equivocado. Nosotros como cubanos vivimos todo eso que él ha leído de una información que está manipulada por el Departamento de Estado de Cuba, por Polanco, como bien lo menciono, y nosotros vivimos dentro y lo conocemos y sabemos lo que realmente pasó allá adentro. Ahí tienes el video que hicimos con María Teresa Pina, tienes otros videos donde hemos mencionado eso. Yo no pienso alargar mucho más esto para seguir. Sí, dale. Ahora, dame un chancito. Dale. Ahora, ¿por qué es un bloqueo? Dicen que lo de Cuba es solo un embargo, como si se tratara de una simple prohibición comercial entre La Habana y Washington. Pero esa idea es un engaño. Un embargo, en el sentido estricto, es unilateral. Bloquea únicamente el comercio directo entre dos países. Si fuera así, hoy Cuba simplemente no podría venderle azúcar a Estados Unidos ni comprar maquinaria y punto. Pero lo que vive Cuba es mucho más que eso. Es un entramado legal y financiero para asfixiarla en todos los frentes, impidiendo que cualquier tercero, un banco europeo, una naviera asiática, una empresa latinoamericana, se atreva a comerciar con la isla. Por eso no es un embargo, es un bloqueo. La clave es la extraterritorialidad. Washington no solo dicta lo que sus empresas pueden o no hacer, extiende sus tentáculos sobre el resto del planeta. El mensaje es brutalmente claro. Si haces negocios con Cuba, te quedas fuera del sistema financiero estadounidense. Y ningún banco serio en el mundo puede darse el lujo. Ejemplos sobran. El banco francés BNP Paribas pagó en 2014 casi $9.000 millones en sanciones por realizar transacciones vinculadas a Cuba y otros países sancionados. En el transporte marítimo, cualquier buque que atraque en un puerto cubano queda vetado durante 6 meses de entrar a Estados Unidos. ¿Quién se arriesga? Mira, esta medida de los 6 meses de un buque que se atraca en Cuba después no puede tocar puerto americano, eso tiene las 1002 excepciones. Yo sigo un canal, un perfil en Twitter y creo que también en YouTube tiene un canal que se llama Joanquelín algo, ahora no me acuerdo, pero bueno. El chamaco ese se dedica a hacer el tracking de buques que salen de Estados Unidos hacia Cuba, que van de Cuba y luego atracan. O sea, todo lo que sale y entra de Cuba. Y hay pila de buques que entran a Cuba y que vienen de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Además, Estados Unidos es el principal socio comercial de Cuba en cuanto a alimentos. ¿En qué tú crees que vienen eso? En buques. Entonces, esa retórica ya eso está bastante manido. Es algo que si de verdad funcionara así, ningún buque, en Cuba no entrara ningún buque. No obstante eso, a Cuba entran unos cuantos buques sancionados, etcétera, etcétera. La parte de lo de la extraterritorialidad de las sanciones es lo único que se le pudiera achacar a lo que hace Estados Unidos como ilegal, que es verdad que Estados Unidos puede decir yo no comercio con tal país, pero legalmente hablando no puede decirle a otro país o a una empresa de otro país, oye, tú no puedes comerciar con este país. Eso, en cuanto a la legalidad, sí, es ilegal. Hay que reconocerlo y no pasa nada. Pero vuelvo y repito la misma retórica. Si un ladrón entra a tu casa y te roba y te deja vacío, tú seguirías teniendo relaciones. Fue tu vecino, sabes que fue tu vecino. Tú seguirías teniendo relaciones con ese vecino. Y no solo eso, tú quisieras también joderle la vida a ese vecino también, porque coño, te robó y te dejó vacío. Pero aparte de eso, tú quisieras que ni siquiera tus amigos tuvieran nada que ver con ese vecino tuyo que de esto. Y ojo, yo no puedo obligar a mis amigos a que dejen de hablarle a ese vecino, pero quisiera que lo hicieran. Entonces, sí, pudiera ser, pero esa es mi explicación con respecto a eso. Y vuelvo y te digo, a lo hecho pecho, hermano, a lo hecho pecho. ¿Perder el mercado de aún la primera potencia mundial? Casi nadie. Por eso, hablar de embargo es falsear la realidad. Suena técnico, casi administrativo, pero como hemos visto, lo que existe es un cerco económico global, un asedio que condiciona la comida, la energía y la salud de 11 millones de personas. Llamarlo bloqueo no es ideología, es simplemente decir la verdad. Uno de los impactos más brutales y al mismo tiempo más inmorales del bloqueo se vive en la salud. Sobre el papel, Estados Unidos dice permitir la venta de alimentos y medicinas, pero en la práctica, un laberinto de licencias, sanciones económicas y regulaciones lo hace casi imposible. El problema no es solo si el medicamento está hecho en Estados Unidos. Basta con que tenga una patente o más del 10% de componentes tecnológicos norteamericanos para que Cuba no pueda comprarlo. Y en un... todo eso es muy bonito, pero Sergio, ¿te acuerdas el video que hicimos de donde mencionamos lo de los implantes cocleares? Sí. Cocleares. Aquí en el video entra y verlo. Por culpa del bloqueo, hay 900 niños en Holguín, la tierra de nosotros, que no tienen implantes cocleares para poder escuchar. Y Cuba teniendo una empresa en España.
hacerle la cara. Como la medicina, donde la cadena de producción está dominada por compañías estadounidenses, eso significa que casi todo queda fuera, desde tomógrafos y resonadores hasta marcapasos modernos o quimioterapias oncológicas. El resultado es una paradoja desgarradora. Un sistema de salud reconocido mundialmente por su excelencia y avances pioneros se ve obligado a trabajar con escasez crónica e improvisación constante. Médicos de primer nivel que salvan vidas con lo que tienen a la mano, apagando equipos críticos por las noches para no desgastarlos, reutilizando material desechable y dependiendo de donaciones o compras en terceros mercados con precios infladísimos. Y lo irónico es que el mismo bloqueo que intenta asfixiar la economía cubana no ha podido frenar sus avances. Cuba ha desarrollado la vacuna contra el cáncer de pulmón, creó anticuerpos monoclonales contra el COVID-19 y ha formado miles de médicos que trabajan en todo el mundo. Pero ¿de qué sirve descubrir una vacuna si luego no puedes fabricarla en masa por falta de matraces, reactivos o piezas importadas? Esto no es una mera incomodidad. Se traduce en diagnósticos retrasados, tratamientos menos efectivos y en muchos casos muertes evitables. El bloqueo, en esencia, criminaliza el acceso a la salud de todo un pueblo y sabotea el derecho a beneficiarse de sus propios avances científicos. Solo imagina por un momento el nivel que tendría la medicina cubana sin el bloqueo. Pero la salud no es el único frente. El transporte público se detiene porque no existen repuestos, los apagones se multiplican porque las centrales eléctricas no pueden modernizarse. Con eso, rapidito, con esto del transporte que se detiene porque no tienen repuestos, macho, en Cuba ahora cogieron todas las guaguas esas de transporte público, se las dieron a una MIPYME y hay guagua ahora y hay repuestos. Entonces, ¿hay bloqueo, Sergio? ¿O no hay bloqueo? Espérate, yo le voy a... ¿Qué estás buscando? Yo le voy a... ¿Me entiendes? O sea... Yo le voy a enseñar una cosita. Espérate. La propiedad privada al rescate... que no... hacer así, le dieron... caro, eso sí, hay que pagar, pero la propiedad privada, el capitalismo al rescate. Baja un momento el video para enseñarle una cosa a Andy. Para que entonces él me explique esto. El bloqueo. Teslas, carros Tesla. Sí, Tesla. No, es que de eso podemos hablar ahora, lo que tú mencionas, las imágenes. No hace mucho. Un bloqueo que no deja entrar nada. En el canal ese del Joanquelín me acuerdo que él puso un ejemplo de un barco, un buque que fue de aquí de Cuba, descargó una pila de carros para rentacar y de ahí se fue para Estados Unidos a descargar más carros en Estados Unidos, un buque creo que era japonés o creo que eran carros japoneses o chinos, no me acuerdo ahora. En Cuba, en Estados Unidos, puedes entrar a las redes sociales, hay empresas para enviar carros a Cuba. Entonces, ¿qué bloqueo tan raro que permite la construcción de hoteles que no se llenan, que de los hoteles te puedo hacer un video entero, de hoteles que hace poco salió una información que incluso yo la comenté, pero bueno, eso lo dejo para otro día. ¿Qué buscaste? Otra cosa para que él me explique esto. ¿Estos son qué? ¿Los pollos? Pollos norteamericanos, menos. En Cuba. Exacto. Dime algo, papá. Exacto. Coño, que el bloqueo, este es como el video de Rosalén. Sí, es el bloqueo más raro. Este es el bloqueo más raro que... Míralo aquí. Sí, exacto. Dime algo, papá. Nada, cosas que pasan. Seguimos con el video a ver qué más nos cuenta. En el campo, tractores de más de medio siglo siguen funcionando a la fuerza, parchados una y otra vez porque las piezas están prohibidas. Las cifras son brutales. En 2021, Naciones Unidas calculó que el costo acumulado del bloqueo superaba los 150.000 millones de dólares. Con un país de apenas 11 millones de habitantes, eso equivale a perder varias veces el presupuesto nacional de educación y salud juntos. Pero detrás de cualquier número están las vidas. Madres recorriendo farmacias vacías, buscando medicamentos. Lo discutimos. Y el número se puede llegar a ser incluso hasta mayor. Porque, ¿qué pasa? Estamos hablando de un sistema que está diseñado para depender de la importación. Es como que si tu cuerpo está diseñado para respirar, si te tapan la nariz, te vas a morir. Entonces, qué malo, oye, me falta el aire, claro, porque el sistema está diseñado, es tan improductivo, no les gusta trabajar, son comunistas, tienen que vivir de la teta de algún país que ellos son un parásito que ellos se atachan al país que un tiempo fue Rusia, o sea, la Unión Soviética, Venezuela y ahora es México. Ahora es México, ajá. Y entonces, son improductivos como tal. Él ahorita decía que a mí se me olvidó decirte, bueno, entonces en pleno periodo especial la gente tuvieron que empezar a hacerse sus propios cultivos, sus propios organopónicos. Claro, tuvieron que vivir a la vida real, tienes que producir tu comida, no puedes pretender vivir del otro toda tu vida.
Exacto. Entonces, el pueblo cubano tuvo que empezar a hacer sus propias parcelas. Es lo natural. Es lo natural. Entonces, la pregunta que yo me hago es que ¿por qué no lo habían hecho antes? Esa es la pregunta que yo me hago. Exacto. Entonces, estamos hablando de un sistema que está diseñado para depender de la importación. Entonces, por eso es que eso tiene un impacto y infla los números. No sé, una gaviota se muere y no, bueno, es por culpa del embargo. ¿Por qué? Porque no pudimos importar. Depende 100% de la importación. Exacto. Entonces, por eso es que ese número se ve astronómico, es que está muy grande. Bueno, todo, ¿cuánto Cuba pierde a causa del embargo? Claro, porque depende 100% de la importación, hermano, así de sencillo. Y él hablaba ahí, está hablando de la medicina y eso, es que él no va a entender esto, porque hay que estar ahí. Yo te digo, yo se lo digo mucho a mis padres y a la gente en Cuba. Mira, yo te puedo comprender que por culpa del embargo no haya ciertos químicos, medicinas de difícil acceso, porque tienes que importarla. Ahora, cosas básicas, hermano, alcohol, algodón, analgésicos, son cosas básicas que tú realmente no tienes que necesitar de importar. Pero como dependes de la importación, hasta para hacer una aspirina, lo más básico, la medicina más básica, vaya, no sé, aguja para coser, para suturar, tienes que importarla, hermano. Pero y entonces, como no la importas, eso tiene un costo económico y eso va para la UN, para la ONU. Mira cuánto cuánto me impacta a mí la economía el hecho de estar sancionado. Claro, porque tú eres totalmente improductivo. Es así de sencillo. Entonces, claro, ese número se ve inflado porque tú no produces nada. Así de sencillo. Seguimos. Calificados que enfrentan el cáncer sin fármacos adecuados, comunidades enteras que se organizan para resistir a la escasez. El bloqueo no es un debate ideológico entre gobiernos, es un castigo cotidiano que pesa sobre 11 millones de personas. Y aún así, Cuba resistió y resiste. Y no solo eso, ha construido logros sociales únicos en América Latina. En 1961 erradicó el analfabetismo en tiempo récord. Hoy la educación es prácticamente universal desde la primaria hasta la universidad. En salud levantó un modelo gratuito y preventivo que compite con países ricos, esperanza de vida de más de 78 años, mortalidad infantil más baja que la de Estados Unidos y médicos de familia en cada barrio. Estos avances no nacieron de la abundancia, sino de 16 años, mortalidad infantil más baja que la de 2024, el 4, eso está raro. En el 2024. Imagínate tú que en el 2025 ellos reconocieron una mortalidad infantil del 9.9. 9.9. No, yo esto de la mortalidad infantil y esto yo lo traigo para después, pues entonces tengo que montar. Okay. Yo lo voy a tirar al final porque son varias cositas que traje sobre el tema de la mortalidad infantil. Y hay historias macabras ahí que tengo en la recámara. Vamos a dejarlo que hable. Estados Unidos y médicos de familia en cada barrio. Estos avances no nacieron de la abundancia, sino de decisiones políticas. Priorizar derechos básicos por encima de la lógica del mercado. Incluso en sus momentos más críticos, como el periodo especial. Cuba apostó por la ciencia y la solidaridad. Desarrolló vacunas únicas en el mundo y envió médicos a más de 160 países. Desde las campañas contra el ébola en África hasta programas comunitarios en América Latina. Pero bueno, guardemos sus avances. Mira, lo de los médicos sí no lo voy a dejar pasar porque eso sí lo voy a decir ahora porque es cortico. Todas esas misiones médicas, Cuba las usó para permear ideológicamente los países a los que mandaban. No te creas que esas misiones médicas eran simple y llanamente médicos que iban altruistas a ayudar en la medicina al país. No. Primero, varios de esos médicos son de la seguridad del Estado. Y segundo, varios de esos que están ahí no son médicos, son directamente gente de la seguridad del Estado que pasaron un cursito rápido de medicina para hacer el paripé, pero son gente de la seguridad del Estado. Y así es como Cuba ha infiltrado a todos los países de Latinoamérica, a Venezuela, México, Colombia, todos los países de Latinoamérica, desde México para abajo, toditos, Cuba los ha intervenido imperialistamente de esa manera. Para una parte digo, por cada cosa que dice podemos estar toda la noche porque yo tengo que fíjate que él dice, voy a dejar estas cosas para más logros del socialismo. Al final del video yo voy a comentar por qué lo de la mortalidad infantil, lo de la educación y todo eso no son logros del socialismo. Porque fíjate, yo siempre he tenido una cosa, yo siempre saco el tema de las vacunas, hermano. Una vacuna no se hace con una vacuna lleva componentes químicos complejos que de dónde tú te lo sacaste si tú estás bloqueado. Exacto.
Eso a mí siempre me ha dado mala espina, ¿no? Porque Cuba ese bloqueo raro. Desarrolló su propia vacuna. ¿Cómo la hiciste si tú no tienes ni para saturar? No tienes algodón, no tienes analgésico, cosas básicas. Entonces te hacen una vacuna. ¿Cómo se entiende? Pero bueno, tierra para toda la noche, macho. Sí. Tierra para toda la noche estar en esto. Recursos limitados, Cuba demostró que es posible resistir al aislamiento y aún así ofrecer alternativas concretas frente a la pobreza y a la exclusión, que todavía marcan a gran parte del continente. En la política, las palabras nunca son inocentes. Llamar a lo de Cuba un embargo es la fórmula favorita de la oposición interna y la derecha internacional. Pero esto lo que hace es reducir el alcance de las sanciones y colocar toda la responsabilidad de la crisis sobre el gobierno cubano. Por eso, tanto Cuba como organismos internacionales, desde la ONU hasta la CELAC y el ALBA, hablan de bloqueo, porque como hemos visto es la descripción exacta de lo que ocurre. Un asedio económico global que presiona a bancos, gobiernos y empresas de terceros países a que tampoco se atrevan a comerciar con la isla. Cada año la Asamblea General de la ONU vota por casi unanimidad el fin del bloqueo. Gobiernos de izquierda, de derecha y de centro coinciden en lo mismo. La política estadounidense es ilegal, ineficaz y sobre todo injusta. Los únicos votos en contra se repiten como disco rayado: Estados Unidos e Israel. Por eso excepto este año que se sumaron. Ya eso lo tocamos aquí. Entra aquí al canal para que vea la última votación cómo quedó. El debate no es semántico, es político. Decir embargo es maquillar un asedio de 6 décadas. Decir bloqueo es llamar a las cosas por su nombre y reconocer el impacto real sobre 11 millones de personas. Entre las comparaciones más absurdas está la de Taiwán. Si ellos también viven bajo embargo de China y se desarrollaron, ¿por qué Cuba no? Puede sonar convincente, hasta que miras la realidad. Taiwán nunca ha estado aislado del sistema financiero internacional. Jamás sufrió sanciones extraterritoriales y mucho menos fue expulsado del comercio con Estados Unidos. Al contrario, durante décadas recibió inversión. Esa es la clave. Nunca fue expulsado del gobierno de los Estados Unidos. Obviamente, Taiwán no se metió con los Estados Unidos. Y concho, qué positivo, qué bueno es comerciar con el imperio, que Taiwán ha resistido las presiones chinas y Cuba no pudo precisamente por buscarse de enemigo al imperio. Mira tú qué tontería, qué bobería. Hermano, yo aquí solamente tengo que decir, tienes que elegir mejor tus aliados, hacer. Ya, tienes que elegir mejor tus aliados. Respaldo político y el paraguas militar de Washington. Las sanciones chinas no son comparables. Pekín limita ciertas importaciones y prohíbe inversiones directas, pero no castiga a terceros países. Un banco francés o una naviera panameña pueden comerciar tranquilamente con Taiwán sin miedo a sanciones. Las únicas sanciones extraterritoriales que ha hecho China es por la venta. Cuba también. O sea, no te creas que Estados Unidos sanciona a cuanta gente comercia con Cuba. Él ha aplicado sanciones hasta ciertos puntos, pero ya lo más que ha hecho son presiones y de aquella manera, diciendo, oye, niño, caca, eso no, caca. Básicamente eso es lo que ha hecho en muchas ocasiones y sobre todo con gobiernos demócratas. De armas a Taiwán, cosa que a Estados Unidos igual nunca le ha importado. Ponerle como ejemplo frente a Cuba no es solo comparar manzanas con peras, es comparar un país protegido por Estados Unidos con uno castigado por Estados Unidos. Decir Taiwán prosperó bajo embargo, entonces Cuba debería serlo, no es ningún análisis serio, es una manipulación política. ¿Sabes qué sería una comparación más honesta? Haití, otra isla caribeña, sin bloqueo encima, sin socialismo, y el país más pobre de América Latina. Haití es el espejo al rojo vivo de las falencias del capitalismo en la región. Pero curiosamente nadie le dice a los críticos del socialismo, entonces ¿por qué no te vas a vivir a Haití, capitalista? Otra de las falacias que se... A ver, capitalista, yo te voy a hacer un cuento sobre Haití porque esto sí lo quiero decir, dame ese placer. Mira, mi suegro, o sea, no te estoy hablando de un tipo que me contó que el sobrino nieto del hermano de la tía. No. Mi suegro se pasó 9 años de su vida viviendo en Haití. Vino para Cuba, o sea, volvió para Cuba. Craso error, en mi opinión, pero bueno, sus decisiones. La tipa para la que él le trabajaba en Haití le debe todavía 6 meses de sueldo, que no creo que se lo pague, pero le debe 6 meses de sueldo, eso para que tú veas. Con su trabajo en Haití, en el país más pobre de América Latina, que mentira, es Cuba, no es Haití. A mi suegro le dio para comprar 2 casas en Cuba, 2 motorinas, 2 motos, una de ellas híbrida, eléctrica, una motorina, una bicicleta, arreglar, hacer prácticamente un carro nuevo. Trajo de Haití cuanta herramienta, porque él es ingeniero eléctrico, trajo de Haití cuanta herramienta eléctrica hubo y habrá. Él te puede armar una casa, la electricidad entera de un edificio entero te lo puede armar con todo el mierdero que trajo de cosas de Haití. Trajo una PC de escritorio, trajo 2 laptops, todo eso del país más pobre de Latinoamérica. Pero no solo eso, es que en Cuba la gente iba a Haití cuando las cosas estaban un poco más calmadas por la violencia. En Cuba iba... Y este ejemplo que te pongo de mi suegro, no es solo mi suegro. O sea, ese es un ejemplo que tengo cercano,
pero él nos contó de amigos que él tenía allá también. La gente iba a Haití a comprar mercancía, ropa, zapatos, esto, aquello, de todo. Iban a Haití a comprar para ir a Cuba a vender. Entonces, socio, el problema de Haití es por la violencia, pero créeme que al cubano le sirve Haití porque hay gente que ha ido a vivir a Haití. Porque él ahorita, en el otro video, él mencionó cuando él dice de la emigración, que spoiler, eso pasa en Latinoamérica entera. Sí, Latinoamérica entera emigra para países más ricos como Estados Unidos, pero hay una salvedad. México, un mexicano no suele emigrar para, por ejemplo, para Perú o para, no sé, Belice o para quizás Colombia, no suele hacerlo. Un colombiano no suele quizás emigrar para México o para Panamá o para esos países. No suele hacerlo. Por lo general buscan Estados Unidos, que es el mejor país. Al cubano le sirve donde caiga el avión. Esa es la frase de la frase que tú, Dani, no conoces porque eso son frases cubanas. Así se habla. A mí me sirve donde caiga el avión. Me da igual Argentina, Uruguay, Belice, México, Surinam, Colombia, Ecuador. Tu país, Dani, tu país, Ecuador. Ahí hay cubanos que prefirieron vivir en Ecuador antes que Cuba por las posibilidades que tenían. El Salvador, donde sea, hay cubanos porque al cubano le sirve donde caiga el avión. Entonces, la retórica esa de Haití, a mí por lo menos, tú no me la pasas. Eso, pásasela si te da la gana a los ecuatorianos tuyos, socios, que no saben nada de la vida. Bueno, a esa gente métele el pase. ¿Tú tienes algo que agregar? Eso diera para otro video, ¿por qué Haití fracasa? De eso se ha escrito bastante. Hay un libro que hemos hablado otras veces de por qué los países fracasan. Y Haití, o sea, tocan el tema de Haití. A grandes rasgos, mira, Haití fue uno de los primeros países en independizarse de la colonia francesa. Cuando ellos lo logran, ellos se dejan, por así decirlo, meter una multa millonaria por parte del Reino de Francia, o por parte, no sé si en ese tiempo sí, seguramente todavía era el Reino de Francia. Y estamos hablando de una deuda que se ha pasado prácticamente la vida entera pagándola. O sea, por un lado, eso empobrece el país, y que no la han pagado trabajando duro, la han pagado pidiendo más dinero prestado, refinanciando deudas para poder salir. Esa es una. Número dos, cuando ellos hicieron la revolución, esto es un dato bastante curioso. Ellos desvivieron, eliminaron la gran mayoría de franceses blancos. Y con eso trajo consigo de que eliminaron todo el conocimiento. Ellos tuvieron que hacer un país de cero. O sea, todos los avances científicos se fueron porque ellos se echaron a malanga. Y número tres, no podemos hablar de un capitalismo próspero y armonioso cuando lo que reina es el caos. Las mismas familias, golpes de Estado. O sea, con la violencia no existe una prosperidad económica. Entonces, son muchos otros factores que no es que decir que no, el capitalismo fracasa en Haití. No, el que está fracasando es Haití. En Haití no ha llegado un capitalismo. No se ha desarrollado. ¿Qué propiedad privada, qué intercambio mercantil puede haber en un país que es golpe de Estado tras golpe de Estado, es violencia, es las mismas familias compartiéndose el poder entre ellos? Entonces no hay desarrollo posible. Así de sencillo, pero bueno, eso diera para otro video. Entonces Haití, nada. Pero bueno, como ahorita decíamos, si de 100 países 1 o 2 fracasan y el 90 y pico % succeed, ¿cómo se llama? Es exitoso, significa que es un sistema que al menos un 90 y pico % es efectivo. Tiene un poquito, entonces, un 90 y pico % efectivo. Entonces, hermano, no. El comunismo tiene la efectividad por el piso. En serio. No cuela. Así se escuchan es algo como, pero si son comunistas, ¿por qué deberían comerciar con ellos si no creen en el libre mercado? Que en realidad repite una confusión interesada. Elegir un modelo socialista no debe significar quedar fuera del comercio mundial. La mayoría de países comercian entre sí sin importar sus modelos políticos. Pero que es hipócrita. Exacto. O sea, Estados Unidos no comercia con Cuba, no porque Cuba es socialista o comunista, porque él ahora va a mencionar que Estados Unidos comercia con Vietnam, con quien tuvo una guerra, y comercia con China. No, el problema está que Estados Unidos, Cuba,
los expropió, se alió con su principal enemigo y toda la vida los ha mantenido como enemigos. Incluso cuando el deshielo de Obama, cuando hubo un acercamiento, los que tumbaron el acercamiento no fue cuando vino Trump, fue la misma dictadura en Cuba, porque no podían soltar, porque Obama le pedía que soltaran un poco la cuerda y ellos no les daba la gana. ¿Me entiendes? Y además Obama lo hizo en el final de su mandato. Bien lo podía haber hecho, no sé, en el 6º año, qué sé yo. Pero bueno. Estados Unidos mantiene relaciones plenas con China y con Vietnam, dos países gobernados por partidos comunistas. China es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, con más de 500 mil millones de dólares al año en intercambio. Cadenas de suministro enteras dependientes de fábricas bajo el control del Partido Comunista. Vietnam, después de una guerra brutal contra Estados Unidos, hoy tiene a ese país como su mayor mercado de exportación. Todo eso sin que a nadie se le ocurra decir que por comunistas deberían quedar aislados. El mito de la autarquía social. Porque hicieron las paces, algo que no hizo Cuba. Lista es solo eso, un mito. Ningún país del mundo es autosuficiente. Cuba necesita importar alimentos, combustible, medicamentos y tecnología que no puede producir localmente. Negarles acceso no es castigar una ideología, es asediar la vida cotidiana de su pueblo. Y ahí está la doble vara. A China y Vietnam se les abre la puerta porque son mercados gigantes que benefician a las corporaciones estadounidenses. Cuba, en cambio, es demasiado pequeño, está demasiado cerca y es demasiado rebelde. Su bloqueo no es la aplicación de un principio económico, es un castigo geopolítico. La ironía es que quienes hablan del libre mercado para justificar el bloqueo se contradicen a sí mismos, porque el bloqueo no es libre mercado. Es el estado más poderoso del mundo usando toda su fuerza para prohibir y sancionar transacciones voluntarias entre Cuba y cualquier otro actor del planeta. Eso es hiperintervención estatal y cualquier defensor del libre mercado debería estar en contra. El comercio internacional no depende de políticas, depende del poder. El caso de Cuba lo demuestra. Él omite una parte, que el bloqueo es contra el gobierno, no contra el pueblo. Exacto, y precisamente exacto. lo que estamos a favor de un libre mercado es que ahí donde está la llave para que se caiga el bloqueo. Exacto. Porque, sí, porque es que él nunca habla del bloqueo interno. Él siempre exactamente. habla de Mira, tú que no sabes, Dani, mira, el embargo, las sanciones, mira, para que te sientas cómodo, el bloqueo es contra el gobierno. Ninguna de esas sanciones limita a un comerciante cubano privado. No existe. Pero quién sí lo limita y quién sí lo bloquea es el mismo gobierno cubano. El mismo gobierno. Digamos que Cuba fuera una democracia donde existen, sí, hay un partido comunista en el poder, pero a pesar de eso, hermano, digamos China, una economía capitalista. Digamos que Estados Unidos embarga o bloquea a China. Un comerciante chino privado puede importar y exportar sin ningún problema con China, con Estados Unidos, porque el bloqueo es contra el gobierno, no contra las personas, no contra el pueblo. Exacto. Es la parte que tú obvias. Entonces, si hubiera propiedad privada, si hubiera libre mercado en Cuba, automáticamente se cae, porque tú puedes comerciar. Y de hecho, esas son las pantomimas que ellos han inventado en los últimos años. Inventan caballitos de palo, unos supuestos presuntos emprendedores privados, pero que saben que perfectamente que trabajan para el gobierno cubano para burlar esas barreras, que muchas veces lo logran. Y es lo que nosotros a veces denunciamos hoy. Yo me estoy dando cuenta que, bueno, a Biden se la colaron, pero bueno, era muy fácil colárselo. Estamos hablando de un viejo casi senílico. Vino una comisión de cuentapropistas para hacer negocio. Bueno, nosotros, era obvio que eran agentes de la seguridad, eran agentes del gobierno cubano. Pero eso son cosas que él no domina. Ni tiene la remota idea. Pero bueno, para eso estamos nosotros. Se puede ser comunista y comerciar libremente con Estados Unidos siempre y cuando no desafíe su hegemonía. Cuba lo hizo y ese es el verdadero motivo por el que su pueblo lleva más de 6 décadas pagando el precio. Claro que Cuba tiene problemas internos. Nadie serio puede negar la burocracia, la lentitud en las reformas, la corrupción y las restricciones sobre el pueblo. Estas críticas son legítimas y parte de la vida diaria en Cuba. Y hable más de los problemas internos de Cuba en este otro video. Pero aquí la clave. El bloqueo es un multiplicador de daños. Los mismos errores que en otros países serían un simple tropiezo, en Cuba se convierten en una caída monumental porque no existe margen de maniobra. ¿Por qué tanta burocracia? En gran parte porque cada transacción internacional es un campo minado de sanciones. Y el Estado responde con controles rígidos que terminan asfixiando la iniciativa local. ¿Por qué los errores de gestión se sienten tan devastadores? Porque Cuba no puede... Quisiera saber a qué él se refiere con que el Estado termina asfixiando la iniciativa local. ¿A qué se refiere con la iniciativa local? ¿A propiedad privada? Es a lo que él se refiere. Pero si el comunismo no quiere propiedad privada, no sé a qué se referirá ahí. Pero bueno. Resolverlos con una compra de emergencia en el mercado mundial. Un apagón que en cualquier otro lugar sería cuestión de días. En Cuba se convierte en años sin electricidad porque no hay forma de importar piezas críticas, ni siquiera energía. Lo mismo pasa con la corrupción. No es que el bloqueo la invente, pero sí crea las condiciones perfectas. Una economía de escasez permanente. Sí, por eso en Cuba, por ejemplo, en el caso de la energía, que muchas veces no es por el combustible, para la represión hay todo el combustible, para el paripé de la marcha de las antorchas hay todo el combustible. Eso mismo le iba a poner aquí.
Pero para generar electricidad no hay combustible. Donde todo lo Qué bloqueo tan raro. Se vuelve el botín del mercado negro. El ejemplo claro fue el periodo especial de los años 90. Cuando la URSS se derrumbó, los problemas internos de Cuba no cambiaron de la noche a la mañana. Lo que cambió fue el contexto externo. De pronto el bloqueo quedó desnudo y sin el colchón soviético. El resultado fue el colapso más severo de toda América en tiempos de paz. Apagones, hambre, transporte colapsado. Fue la prueba definitiva de que los errores internos se multiplican exponencialmente cuando un país está asediado. Por eso la pregunta no es si los problemas de Cuba son culpa del bloqueo o de su sistema interno. La pregunta correcta es, ¿cómo interactúan ambos para crear la tormenta perfecta? Eliminar el bloqueo no resolvería mágicamente todos los problemas de Cuba, pero sí quitaría el amplificador que convierte cada error en catástrofe. Y por primera vez en 6 décadas, permitiría que los éxitos y los fracasos de Cuba dependan de sus propias decisiones, no de una guerra económica diseñada desde afuera. Les cuento un secreto, Estados Unidos le tiene terror a que el socialismo en Cuba funcione, porque eso significaría que todo su relato y hegemonía se vengan abajo. Hace más de 60 años... Me da gracia que él diga eso porque según él, el comunismo en China ha funcionado. Entonces, ¿qué más te da que funcione en Cuba? Le tiene terror a que el comunismo funcione en Cuba. Damn, bro. Métele. Dale. Washington que ordenaba provocar hambre y desesperación para rendir a un pueblo rebelde. 6 décadas después, 11 millones de cubanos siguen cargando con ese castigo colectivo. Sí, Cuba tiene sus errores, nadie lo niega, pero ningún país del mundo debería enfrentar un bloqueo que convierte cada tropiezo en una catástrofe. Lo paradójico es que, a pesar de ese cerco, la isla logró hazañas que muchos países libres de sanciones nunca han conseguido. Erradicó el analfabetismo, construyó un sistema de salud y educación gratuitos, envió médicos a... Tengo lo del analfabetismo, que lo voy a decir ahora cuando termine, porque me da gracia como dice, erradicó el analfabetismo como si eso no lo hubiese hecho nadie en el mundo, pero bueno. Donde jamás llegó la ayuda internacional y desarrolló vacunas únicas en el mundo. Y eso no es propaganda, son hechos. Llamarlo embargo suena limpio, técnico, casi administrativo. Pero lo que existe es un bloqueo criminal. Un asedio económico que buscó quebrar la dignidad de un pueblo. Y no lo ha conseguido. Porque si algo ha demostrado Cuba es que se puede resistir a la escasez, a la soledad y al aislamiento. Que se puede resistir incluso al odio de la potencia más grande de la historia y de millones de personas que defienden al opresor. Cuba es un pueblo aguerrido y su lucha sigue. Por eso en cada espacio y en cada oportunidad hay que alzar la voz por el fin del bloqueo. Solo así podremos ver por primera vez en 60 años de qué es capaz el modelo socialista cubano en igualdad de condiciones con el resto del mundo. Y créanme, cuando llegue ese día, muchos se sorprenderán. Cuba libre del bloqueo. Dice que están cansados de enfrentarse al opresor. Macho, de lo que está cansado el pueblo cubano es enfrentarse al opresor que tiene en el gobierno, no a los Estados Unidos. Mira, si tú le preguntas a prácticamente cualquier, al menos de la oposición, tú le dices, ¿qué tú prefieres? ¿Quedarte con el embargo y salir de la dictadura o quedarte con la dictadura y salir del embargo? Y todo el mundo te dice, oye, déjame el embargo. Además que es como tú dices, el embargo es algo que se cae porque el embargo es contra la dictadura, no contra el cubano de a pie. Entonces yo pudiera negociar con cualquiera, ¿me entiendes? Si esta gente me lo permitiera. Pero bueno, dime qué tú crees del final del video en lo que voy buscando las otras cositas que quiero hablar. Al final del video yo me quedo con la imagen de ¡viva la revolución! Sí, ¡viva la revolución! Macho, eso todos están cortados con la misma tijera. Es el mismo porte de ese hombre débil, hermano. El comunista es un hombre débil. Tiene que depender de alguien, tiene que depender de, oh, bendito gobierno. Tú esas manitos, esas cositas así. Ese hombre, hermano, créeme que no ha trabajado mucho. Mira, yo le pongo una guillotina. Ese hombre no ha trabajado mucho. Por eso que defiende algo que no conoce. Exactamente. Defiende algo. Viva la revolución. Es exactamente el mismo prototipo de todos estos universitarios, de todos estos... Macho, nada más tienes que ver el mismo Diego Rusarín o Irene Montero. Ese prototipo de que tú ves que es una persona que no ha chocado con la vida, no ha chocado con la de verdad. Que es tener que trabajar para mantener una familia, para echar para adelante una familia, tener que empezar de cero, levantar. Por eso que apoyan, son débiles, hermanos, son indefensos. Necesita que ese gobierno haga por ellos, les dé lo que ellos no son capaces de alcanzar. Por allá en un meme que sale un hombre llorando y dice, el comunista cuando se entera que la hoz y el martillo se hicieron para trabajar. Sí, porque no saben, tanto que defienden la clase proletaria, los obreros. Ustedes no han trabajado en su vida, en su puta vida, ustedes han trabajado. Es muy difícil encontrar una persona que trabaje, pero que trabaja de verdad,
que se vaya por todas estas ideologías de izquierda. Todas estas ideologías de izquierda lo que viene a traer es eso. La dependencia del Estado. El tú no puedes. El desánimo, el desaliento. Pero bueno, por eso tenemos que seguir dando la batalla cultural.